Y ahora con ustedes en Edificando la Iglesia, el profeta Facundo Covesino. Bueno, vamos a arrancar entonces con la voz del Padre. Ayer comenzamos este maravilloso tema de la voz del Padre, la voz del buen pastor. Jesús dice: todo lo que oigo a mi Padre os lo he dado a conocer. Y estuvimos identificando a través de la parábola del redil, la parábola tan conocida, la del redil. Dios nos muestra unos misterios, el Señor nos muestra unos misterios en cuanto a la parábola. Nos enseña y nos dice que las ovejas, mis ovejas, las propias de Él, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Entonces vemos que las ovejas del Señor, al Señor lo siguen. Tenemos hoy en día una confusión dentro de la iglesia. ¿A dónde está la verdad? ¿Por qué la iglesia está tan dividida? ¿A dónde está la unidad? ¿A dónde se escucha la verdadera voz de Dios? Y hemos visto que la iglesia todavía no hemos alcanzado eso, no solamente porque hay tantas cosas, sino que también la iglesia está pasando una transición. Está la iglesia en una etapa de niñez todavía, de niñez espiritual, a donde la iglesia se mueve muchas veces con el alma. Tenemos que identificar las cosas que son del alma y las cosas que son del espíritu. Las cosas que son del alma son muy engañosas. Trabaja la mente, dice: engañoso es el corazón del hombre más que todas las cosas. Entonces dentro de la iglesia también opera el alma. Entonces hacemos muchas cosas, decimos muchas cosas que no salen desde el espíritu, que es la palabra. En el espíritu funciona el secreto de Dios, los misterios de Dios, la palabra de Dios. Entonces muchas cosas las hacemos y las decimos desde el espíritu. Entonces eso solamente deja mostrar algo, que todavía hemos sido niños en la palabra, hemos sido niños en el conocimiento. Lo vemos en la Biblia, lo vemos en una iglesia de Corintios, una iglesia que se manifestaban los dones, profetizaban, la gente se caía para atrás, seguramente pasaba de todo. Pero le dice el apóstol Pablo: vosotros sois niños todavía. Todavía no he llegado a la madurez, todavía no le puedo hablar misterios y secretos de Dios, todavía tengo que estar con los rudimentos, con el arrepentimiento de obras muertas, todavía tenemos que hablar de bautismo. Entonces es un problema de niñez, pero es una transición. La iglesia hoy tiene que pasar, tiene que madurar, la iglesia en general tiene que pasar a una nueva etapa, a un crecimiento de Dios. La iglesia, dice el Señor, que es como una semilla de mostaza que iba creciendo, o es como una medida de levadura en la masa que iba creciendo. Así que hay diferentes etapas, pero hoy nos tenemos que alinear a la etapa en la que estamos viviendo. Hoy estamos llegando al tercer día de la iglesia. El tercer milenio es el tercer día de Jesucristo, donde dice el Señor que tenía que acabar su obra. Ahora Dios dice en su palabra que no viene a buscar una iglesia niña. Dios no viene a casarse con una niña. Dios viene a casarse con una esposa resplandeciente, ataviada, dice que está adornada. Y es una iglesia que está a la estatura. Así que no teman que vaya a venir el Señor esta noche. Es cierto que el Señor puede venir en cualquier momento, pero dice su palabra que antes es necesario que su iglesia llegue a la estatura. Y Cristo está esperando a la iglesia que se levante. Cristo está esperando que la iglesia llegue a la estatura. Es necesario, dice, que la iglesia llegue a la estatura que tiene que llegar para que Cristo venga a buscar a su iglesia. Entonces estamos en un tiempo de transición. Entonces por eso es posible que todavía no podamos reconocer la voz. Pero el Señor nos muestra en esta parábola y nos da algunas enseñanzas. Dice que antes de Él vinieron los ladrones, los salteadores. Por eso ayer estuvimos reconociendo estos 4 personajes en la Biblia: los ladrones, los salteadores, el extraño, el asalariado. Claro que no vimos personas, sino que estuvimos viendo doctrinas, enseñanzas y movimientos espirituales dentro de la iglesia que no nos permiten escuchar la voz del buen pastor. Y también vimos que había un portero. El portero, ¿quién era? El encargado de velar, el encargado de abrir la puerta. Entonces vimos que era el que vela por nuestras almas. ¿Quién es? Es el pastor de una iglesia, es el padre.
en una iglesia. Pero también vimos que habían porteros que no estaban trabajando de la manera correcta. Y bueno, vimos muchas cosas que si alguien no estuvo, que pida los audios, porque necesito pasar a la segunda parte, y es la voz del buen pastor. Entonces, vamos a leer en la parábola. Ayer leímos desde el verso 1 la parábola del buen pastor. Ayer vimos Juan capítulo 10. Ayer vimos Juan capítulo 10, verso 1. Y hoy vamos a ver la segunda parábola. La segunda parábola que el Señor enseñó. Está desde el verso 7 hasta el 16. Vamos a leerlo. La segunda parábola dice Jesús, el buen pastor. Entonces, una vez que las ovejas pasan por la puerta donde estaba el portero, dice que las ovejas oyen la voz. Por eso tenemos que tener un trato. Si no, tenemos que aprender a escuchar el pastor que tenemos en la tierra. Porque una vez que las ovejas, dice, pasan la puerta, estamos todavía, le estoy hablando de la primera parábola. Dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz. El portero tiene que abrirle la puerta al buen pastor para que las ovejas puedan oír. Significa que nosotros tenemos que aprender a oír nuestro pastor aquí en la tierra. En la segunda parábola cambian los papeles y dice el Señor, yo soy la puerta. Y habrá un redil y habrá un pastor. Entonces tenemos que aprender a escuchar la voz de nuestro pastor aquí en la tierra para poder aprender a escuchar la voz de Dios. Ese es el misterio, ese es el trabajo de lo que Dios quiere hacer. Si no escuchamos nuestro pastor aquí en la tierra, no podemos escuchar la voz del Padre. Si no aprendemos a recibir la voz o la dirección de nuestro pastor aquí en la tierra, luego cuando nosotros hayamos salido a campo abierto, tendremos problemas y dificultad para escuchar la voz del Padre en el cielo. Tenemos que salir aprobados pasando por la puerta, porque por otro lado no se puede pasar. Por otro lado somos salteadores, somos ladrones. Tenemos que pasar por la puerta, y esa puerta es un Padre en la tierra. ¿Qué es un Padre? Yo lo he explicado muchas veces. Es un Padre en el Señor. El apóstol Pablo dice a Timoteo, yo soy un Padre para Timoteo, a un hijo que lo engendré en la fe. Entonces un Padre es alguien que engendra a través de la palabra. La palabra es una semilla, y cuando la planta engendra a un hijo espiritual, a un hijo en el Señor. Entonces tenemos que tener un Padre en el Señor. Usted tiene que reconocer su Padre o su pastor en el Señor. Ahora, si usted no cree mucho en su pastor, si usted no lo puede reconocer como su pastor, no está seguro que hable Dios a través de su pastor, tenemos un problema. Tenemos un problema. Todo aquel que no puede confiar en su pastor como un enviado de Dios, tiene un problema. No va a poder crecer, no va a poder pasar a la otra etapa. Le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, asegúrate de lo que has creído y de quién lo has creído. Porque si no nos aseguramos primeramente de la fe que hemos creído y de quién lo he recibido, no podemos perseverar. Tiene usted que confirmarse con su Padre en el Señor, con su pastor en el Señor. Tiene que usted estar seguro de que ese hombre o esa mujer han sido enviados de parte de Dios a su vida para poder obedecerle. Fíjese lo que le dijo el Señor a Josué. Dice, esfuérzate y sé valiente para obedecer a mi siervo Moisés en todo lo que te mande. Tenemos que saber ser obedientes porque así funciona el gobierno de Dios. Entonces, si no estás seguro si el hombre que está guiando tu vida es de parte de Dios, te tienes que asegurar. Te tienes que asegurar porque Dios nos ha asignado un hombre. Yo me he dado cuenta que cada vez que me he sometido a mis pastores o a mi Padre en el Señor, es cuando más he crecido. Y a medida que atravieso esa puerta, puedo escuchar más la voz del Padre. Pero si no escucho la voz
del portero que abre la puerta, no puedo escuchar la voz del Señor. Y ese es el problema que hemos tenido en la iglesia. Muchos no han aprendido a escuchar la voz de su pastor, entonces luego no disciernen bien en escuchar la voz de Dios. Hay un problema de paternidad. Pero vamos a continuar. Dice la palabra del Señor. Dijimos, un momento. Entonces el portero es el primero en oír la voz. El primero en oír la voz del Señor. Dice Juan 10:27, el tema que estamos hablando en esta mañana. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. 3 cualidades de las que son mis ovejas. 3 cualidades que tenemos que aprender, 3 cualidades que los tenemos que identificar de cuáles son mis ovejas, dice el Señor. Una, oyen mi voz. Realmente oyen mi voz. Segundo, dice que yo las conozco. Y tercero, dice la palabra, me siguen. Entonces quiero hablarte de esto en esta mañana. La segunda parábola del buen pastor, cambian los papeles. Mire lo que dice. Estamos en Juan 10, verso 7. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son, salteadores, pero no oyeron las ovejas. Diga, no oyeron. Significa que las ovejas vencieron estos personajes. Vencieron estos ladrones y salteadores que habían para poder escuchar la voz de Dios. Y dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y dice, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo, dice, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y la dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer. Dice, y oirán mi voz, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Amén. Está hablando cuáles son sus otras ovejas. Le estaba hablando al pueblo de Israel. Las otras ovejas somos nosotros. Dice, y habrá un rebaño, y habrá un pastor. Es el diseño de la iglesia, un rebaño y un pastor. Ahora, fíjese, entonces vamos a tener que primero aprender a identificar la voz de nuestro pastor, podernos dejar guiar por nuestro pastor, si queremos pasar al siguiente nivel, pasar a poder realmente decir que oímos la voz de Dios, si aprendemos a oír nuestros pastores. Dice, también tengo otras ovejas, aquellas debo traer, oirán mi voz y habrá un rebaño y habrá un pastor. Lo segundo que dice la palabra, yo las conozco. Qué raro que diga Dios, yo conozco, porque el Señor dice que nos conoce a todos, pero dice que a las ovejas suyas Él las conoce. ¿Por qué dice esto? Dice en el verso 14, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. 2 cosas que tenemos que aprender: poderlo conocer al Señor, pero también que Él nos conozca. Hay muchos quizás dicen que conocen al Señor, pero el Señor no los conoce a ellos. Dice, mas Él respondiendo, de cierto os digo que no os conozco. En Mateo 25:12, de cierto os digo que no os conozco. ¿Por qué el Señor dice que no los conoce? ¿Cómo tenemos que hacer para que el Señor nos conozca? Bueno, es parte de lo que te quiero enseñar en esta mañana.
Porque no es lo mismo decir yo conozco al Señor, el Señor es mi pastor, nada me faltará, Jesucristo es el Señor de mi vida. Quizás no basta con eso. Quiero que la palabra nos confronte en esta mañana. Mateo 7, 21. Mateo 7, 21. Les voy a mostrar por la palabra que el Señor no conoce a todos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que, dice la palabra de Dios, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que el Señor a los que conoces, está diciendo aquí los que hacen la voluntad de mi Padre. Tendríamos que escudriñar más cuál es la voluntad del Padre, porque eso es lo que agrada a Jesús. No, al Señor no le agrada que le digamos Señor, que le lloremos, que vayamos ante una cruz, o que solamente vayamos ante la Biblia y le digamos Señor, Señor, ayúdame, Señor, hazme esto, Señor, saca a mi hijo, Señor, levántame, Señor, dame un mejor trabajo, sino que hagamos la voluntad del Padre. Hasta ahí es más difícil llegar. Es más difícil hacer la voluntad del Padre, porque para hacer la voluntad del Padre tenemos que dejar la nuestra. Y ahí ya me apagaron la radio por lo menos la mitad. Porque no es fácil hacer la voluntad del Padre. ¿O es fácil? ¿Le fue fácil al Señor hacer la voluntad del Padre? ¿O le costó gotas de sangre decirle al Padre que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya? Pero claro, muchos dicen yo conozco al Señor, pero no hacen la voluntad del Padre. Muchos dicen yo conozco al Señor, pero al pastor de la iglesia no lo escuchan. ¿Y puede estar la voluntad del Padre en un pastor? Claro. Así tiene que funcionar la iglesia. El padre o el pastor de la casa tiene que manifestar la voluntad del Padre. Por eso el pastor es el primero, el portero, que es el que vela, es el primero que tiene que saber hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque los demás tienen que ver en el pastor la voluntad. Así como la veíamos en Jesús. Dice Jesús, yo no vengo a hacer mi obra. Jesús en ningún momento dijo, yo he venido a hacer lo mío. Siempre dijo Jesús, yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Siempre dice, lo que veo hacer a mi Padre es lo que hago. Esta es la voluntad del Padre, que creáis en el que me envió. Pero no todos quiebran la voluntad. Algunos quiebran la voluntad hasta donde les conviene, con respeto hablando. Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos, no echamos fuera a los demonios, no en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué dice el Señor? Dice que les va a declarar, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Ellos lo conocían, ellos usaban el nombre del Señor para hacer cosas, pero el Señor les va a decir, yo no los conozco, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque no estaban haciendo la voluntad del Padre. Estaban haciendo su propia voluntad, se estaban creando un imperio quizá, estaban haciéndose algo grande, se estaban haciendo hasta famosos, pero estaban haciendo la voluntad del Padre. Hay que conocer la voluntad del Padre. Pero no le gusta a algunos, porque como he dicho, para hacer la voluntad del Padre tenemos que dejar nuestra voluntad. El Señor dice que se ha sentado a la diestra del trono de Dios, pero antes dice que fue un varón experimentado en quebranto, alguien que dejaba su voluntad, alguien que rompía su voluntad. Dice que Él fue perfeccionado a través de la obediencia, o sea que constantemente Jesús dejó su voluntad de lado para poder obedecer al Padre. En el huerto le dijo el Señor, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya.
Eso es quebrar la voluntad. ¿Alguna vez te han quebrado la voluntad? Por eso tenemos que tener corazón de padre. Porque a veces viene un hijo y te dice, pastor, yo quiero hacer esto. Y usted sabe que no es la voluntad de Dios que haga eso. Pero ahora, ¿cómo usted le va a decir? No hagas eso porque si no te vas a reventar tu vida, te vas a maldecir. No podemos hablarle así. Pero hay que poderle manifestar la voluntad de Dios. Pero tenemos que reconocer la voz de un padre cuando me va a manifestar a mí la voluntad de Dios. Pastor, me vuelvo a mi país. Y uno se queda, claro, a mí no me reconoce como la voz de Dios. Pero es un hombre que está creciendo aquí, es un hombre que se está afirmando. ¿Cómo le manifiesto la voluntad del Padre? Porque antes de tomar decisiones en nuestra vida, tenemos que buscar la voluntad del Padre. Me voy a mi país, me voy a otro país porque allí voy a prosperar. Pero le hemos pedido la voluntad de Dios. O después cuando me voy a ese país y estoy ahí, le digo, Padre, si me puedes usar, aquí estoy. Ya es un poco tarde. Es como cuando alguien se va a casar. Es como cuando alguien busca una pareja. ¿Será la voluntad de Dios este hombre? Y se junta con el hombre y después va al pastor. Pastor, ¿qué le parece? Y si ya van de la manito, ¿qué le voy a decir que no es la voluntad de Dios? Hay que primero buscar la voluntad del Padre. Eso es ser primogénito. Eso es ser primicia. Antes de emprender algo, buscar si es la voluntad de Dios. Y un pastor está para eso. Para ayudarme a decidir si es la voluntad. Por eso vamos a tener que reconocer. Dice, las ovejas mías yo las conozco y ellas me conocen. Tenemos que conocerlo entonces, la voz del Padre. ¿Por qué? Porque hay que quebrar la voluntad muchas veces y eso es lo que no nos gusta. Cuando viene mi pastor o mi pastora y me dice, no Facundo, así no. Parece que no, pero hay un dolor tremendo dentro de mí. Algo que dice no. Algo que dice no puedo ser obediente. Pero otra cosa que me dice a mí, tengo que quebrar mi voluntad. Y hay que quebrar la voluntad cuando te dicen que no. Cuando te dicen que no te conviene. Claro, si lo siento que me conviene, soy obediente. Si no, no. Es que no es por sentimiento. Es por obediencia. Jesús le obedeció al Padre por obediencia. Jesús cuando estaba en el Getsemaní no entendía por qué tenía que ir a la cruz. Y el Señor habrá pensado, ¿por qué Dios no lo hace de otra manera? ¿Por qué tengo que ser crucificado? ¿Por qué me tienen que poner clavos allí? ¿Por qué no lo hace de otra manera, Señor? Si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea tu voluntad. No sea mi voluntad, sea la tuya. No entendía la manera, pero fue obediente. Y cada vez que somos obedientes, vamos a un peso más de gloria sobre nuestra vida. Cada vez que somos obedientes, pasamos a un peso de gloria en nuestra vida. ¿Sabe que yo veía en la vida de Jacob? Vi la vida de Jacob diferente a la vida de Abraham. ¿Por qué? Abraham, Dios le mandaba cuando se moviera para alguna tierra. Pero Jacob veo diferente, veo la historia que Jacob se movía a una tierra y cuando llegaba a la tierra hacía un altar a Dios. No lo hacía antes de salir, sino que lo hacía después. Pero Job no disfrutó nunca todo lo que Dios tenía para él. Job, cuando se presenta ante Faraón y Faraón le dice, ¿cómo está, hombre? ¿Qué tal tu vida? Dice, llego a mi vejez con muchas tristezas. Muchas cosas le pasaron con los hijos, pero no supo caminar. Cuando salió de la tierra donde estaba para meterse en Egipto, dice que la tierra donde estaba Jacob había mucha hambre. Y Jacob se fue y se metió en Egipto. Y usted sabe lo que pasó en Egipto, lo que sufrió el pueblo, lo que sufrieron al final los hijos de Israel, porque el padre tomó una mala decisión. Estaba destinado que Israel iba a estar dentro de Egipto como esclavo.
Ya estaba escrito, se lo dijo Dios a Moisés, que el pueblo iba a sufrir 400 años, pero Jacob no caminó correctamente, porque dice que había hambre en la tierra. Pero usted cree que si Jacob le hubiera clamado a Dios, Dios no lo hubiera sacado del hambre a Jacob, a un príncipe de Dios, a un patriarca? Pero Jacob no consultaba a Dios, no rendía toda su voluntad a Dios. De hecho, Jacob le puso Dios Israel porque era el que lucha contra Dios. Significa Israel el que lucha contra Dios. Y nosotros a veces luchamos contra Dios porque no rendimos nuestra voluntad a Dios. Porque cuesta mucho rendir la voluntad. Es fácil rendir la voluntad cuando hemos tocado fondo, cuando todo nos va mal, ahí vamos ante el altar, lloramos, pero luego salimos y seguimos a nuestro camino. Pero rendir la voluntad es más difícil. Y tener a alguien a quien rendirle voluntad. Porque hay hombres que no tienen a nadie a quien rendirle voluntad. Claro, Dios no se ve. Y queremos pensar que Dios está con nosotros para todo lo que hacemos. Total, no le rendimos a nadie voluntad. Pero si viene alguien y te dice, no, Facundo, por ahí no está bien. Ay, yo creía que iba bien. Te duele, pero tú tienes a alguien a quien rendir voluntad. ¿Entiende? Que dentro del cuerpo tenemos que tener un pastor, tenemos que tener un padre en quien nos pueda guiar a la voluntad. Si no conocemos la voluntad del Padre, el Señor nunca nos va a conocer. ¿Por qué? Porque Él rindió toda su voluntad. Entonces Él acepta a todos los que viven igual que Él. Eso es que tengamos a Jesús en nuestra vida. ¿Cómo podemos decir que tenemos a Jesús en nuestro corazón y no obramos como Jesús? Lo tenemos desde la laringe para afuera. Lo tenemos de lengua para afuera, en nuestro corazón. Si realmente está Jesús en nuestro corazón, si realmente participamos de la sangre que es la vida de Jesús, tenemos que vivir como Jesús vivió. Eso es participar del pan y participar de la sangre, eso es participar del cuerpo de Jesús. Claro, nosotros pensábamos que participar de la Santa Cena era participar de la muerte, pero teníamos quizás un enojo contra nuestro hermano y ya no participábamos de la Santa Cena porque pensábamos que estábamos mal. Pero eso no es estar mal. Estar mal es no participar de cómo Jesús vivía, de cómo vivir en obediencia al Padre como Jesús vivía. Eso es discernir el cuerpo. Eso es lo que Pablo dice. Algunos están enfermos porque no saben discernir el cuerpo de Cristo. Y si no estamos enfermos físicamente, a veces estamos enfermos espiritualmente. Enfermos que no vemos. La ceguera espiritual es lo peor, que no vemos hacia dónde vamos. Y algunos dicen que están muertos. Pero está viendo que tener a Jesús en el corazón entonces es tener su vida, es vivir como Él vivió. Entonces, Juan 6:38, voy a apresurarme, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Dice Juan 5:30, otro versículo. El primero entonces dice, no he venido del cielo para hacer mi voluntad. Usted quizá no ha venido del cielo, pero ha nacido de nuevo. Pero dice que no ha nacido de nuevo para hacer su voluntad, sino la de que lo envió. Y Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La voluntad, escuche bien, la voluntad del que me envió. Ahora quizás usted no lo envió el Padre, no lo envió el Señor,
pero tiene alguien en la tierra que lo envió, ¿o no? Si usted no tiene nadie que lo envió, si usted no tiene nadie que lo preparó, que lo comisionó, que lo ungió y que lo envió, tenemos un problema, porque no tiene usted a quien rendirle voluntad. Pero dice el Señor, según oigo así juzgo, porque no busco mi voluntad, sino el que me envió. Y esto me habla a mí también me han enviado, a mí me han enviado a Madrid. Y muchas veces el que me envió me dice algunas cosas que no me gustan y me tiento a torcerme, pero digo no, el Señor dijo, el que me dice, según oigo y según escucho y hago conforme al que me envió, entonces le soy obediente al que me envió. Y el que me envió quizá pueda tener algún error, pero yo estoy funcionando como la palabra quiere que funcione. Y soy obediente. Mi voluntad es quebrantada, pero soy conocido por el Padre. Soy conocida por el Señor. Estoy aprendiendo a escuchar su voz. Tienes que tener a alguien que te envíe. Dice que un padre que tiene hijos es como el que tiene saetas en la aljaba. Dice, los hijos son como saetas en la aljaba de un valiente, de un padre. Somos saetas. Dice la palabra de Dios que somos saetas en la aljaba de Dios. Pero tenemos que tener a alguien que nos lance, alguien que nos envíe para poder dar en el blanco correcto. Entonces somos enviados y hacemos la voluntad nuestra o la voluntad del que me envió. Hacemos nuestra voluntad. Si somos saeta, una saeta ¿qué hace? ¿Va para donde quiera la saeta o va para donde el arquero la tiró? Creo que tiene que ir para donde el arquero la tiró. Pero andan algunas saetas sueltas en la iglesia. Hay algunas saetas que andan perdidas. Algunas saetas que te pueden atravesar. ¿Está entendiendo la palabra del Señor en esta mañana? Hacer la voluntad del que me envió. Dios nos quiere enviar. Dios te quiere enviar, Dios te quiere hablar, pero lo va a hacer a través de un hombre, lo va a hacer a través de un padre. Reconoce la voz, tienes que reconocer la voz de Dios en la voz de un padre. Tienes que reconocer un padre en el Señor. Tienes que tener a alguien que te ayude a ser formado. Dice la palabra de Dios, en el vientre fui formado, en el vientre de mi madre. Esa madre es la iglesia, tenemos que ser formados en el vientre. Muchos han salido a la batalla deformados, todavía no están formados completamente, cometiendo errores catastróficos. Tenemos que ser formados, si no somos formados, todavía estamos deformados. Tenemos que conocer la voz del buen pastor. Tenemos que reconocer la voz en un padre. Lo tercero, para poder avanzar, oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Este paso de seguir al Señor no es sencillo, pero las suyas, los que han sido llamados, los van a seguir. Seguir al Señor no es fácil. Seguir al Señor muchas veces nos demanda dejar muchas cosas. Como hemos dicho anteriormente, la voluntad, lo primero. Vino un hombre, se acerca al Señor y le dice al Señor, Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice, primeramente le dice, haz estos mandamientos. Y le dice, Señor, todos los mandamientos los hago desde chico. Le dice, bueno, te falta algo más, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Pero le dolió. Lo último que le dijo el Señor, ya era mucho pedir. Dejar lo que tenía, dejar la herencia, dejar el negocio. Seguramente que el joven rico, seguramente que tenía una empresa, le gustaba la empresa, amaba la empresa, hacía dinero, pero no fue capaz de dejarlo todo y seguirlo. Ahora cuando dice el Señor, sígueme, sígueme. Hay muchas veces que no dejamos todo. Es que yo tengo una familia que mantener.
Pero el Señor no te dice que abandones tu familia. El Señor dice que los dejes en sus manos. Hay veces que tenemos hijos y no los dejamos en las manos del Señor, porque tenemos que ser buenos padres. Pero cuando tenemos al Señor, lo tenemos que dejar al Señor que sea Padre. Y muchas mujeres no pueden seguir al Señor porque están sobreprotegiendo a sus hijos. Y los hijos tienen 18, 20 o 22 años y siguen protegiendo a su hijo. El Señor dice, déjalos en mis manos y sígueme. El Señor es fiel. Yo quiero darte mi testimonio. Mi madre sirve a Dios desde que yo tenía 8 o 7 años. Mi madre nunca me dijo, hijo, no haga esto. Yo con 14 años fui rebelde a mi casa, me iba, llegaba a la hora que quería, llegaba al otro día, me iba de discoteca. Mi madre solamente me dijo que me amaba, pero mi madre iba a lo que tenía que ir. El Señor la había llamado, ella seguía al Señor. Yo decía, qué buena que es mi madre, no me hincha. Pero aunque mi madre me hinchara, como era joven, iba a seguir haciendo lo que yo quería, más rebelde me iba a poner. Pero con 17, 18 años, me trajo el Señor de las orejas. Y largo de contar el testimonio, pero el Señor me trajo. Me trajo de los pelos, me trajo de las orejas. Mi madre solamente me estaba esperando. Y llorando le dije, mamá, el Señor me ha hablado, el Señor me ha llamado para servirle en el reino. Ahora yo quiero aprender, ahora yo quiero servirle a Dios. Pero mi madre ni siquiera se sorprendió porque mi madre estaba esperando la promesa de Dios. Sirve al Señor y toda tu casa será salva. Pero está un primer mandamiento, sirve al Señor, sígueme. Y seguir al Señor es seguirlo a donde quiera. Y seguirlo al Señor es también seguir a un hombre que Dios te pone en tu vida para alcanzar ese propósito. Pero tienes que dejar tus cosas. No es que yo estoy pensando en irme no sé a dónde, en hacer esto, en hacer lo otro. Lo puedes hacer. Pero no vas a alcanzar la herencia en Dios, que es mucho más grande. Es mucho más grande. El Señor dice, no hay en nadie que haya dejado su casa, su padre, su hermano, que reciba 100 veces más en este siglo y en el siglo venidero. Mateo 19, 27. Entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Jesús le dijo, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre de Dios se siente en su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis en 12 tronos para juzgar las 12 tribus de Israel. Gobernaremos con Él, pero no todos van a gobernar. Hay un corto conjunto de hombres que van a gobernar con el Señor, que no viven el Evangelio solamente como una muletilla, solamente que dicen son evangélicos, sino que viven el Evangelio como primicia, porque se dan completo a Dios y a la iglesia. El Señor te está pidiendo que te des completo a Él, para que te sientes con Él, porque Él se ha dado completo por la iglesia, y todos aquellos que se den completo por la iglesia son los que van a vivir y van a reinar con Él. Pero no todos los que le seguían realmente le seguían. Marcos 2:15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos, pecadores, estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Había muchos que seguían a Jesús. Miles lo seguían a Jesús. Pero la hora de la verdad, querían ver los milagros, querían ver lo que hacía. Pero cuando soltaba la revelación el Señor, cuando decía, el que coma mi carne, cuando soltaba los secretos, cuando tenía intimidad, ¿cuántos estaban con Él? Cuando muere, ¿cuántos estaban con Él? A la hora de la verdad. Todos amamos al Señor, pero a la hora de la verdad, cuando las cosas tiemblan, ¿cuántos permanecen?
Y con esto termino. ¿Se puede entonces seguir a un hombre? ¿Se puede entonces seguir a un padre? Ese es el diseño de Dios. Que tú aprendas a seguir a tu padre en el Señor o a tu pastor. Así se manejaba Pablo con los discípulos. Así funcionaba Pablo. Yo no sé si usted cree en Pablo. Escribió más de la mitad del Nuevo Testamento. El Señor lo honró, pero Pablo encontró el diseño, sabía cómo funcionar. Dice 2 de Timoteo 3:10, le dice Pablo al hijo Timoteo, pero tú has seguido mi doctrina, Timoteo, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. ¿Sabe? Timoteo alcanzó a ser un apóstol también. Pero Timoteo seguía, dice, siguió la doctrina de Pablo, siguió la conducta, siguió el propósito, siguió la fe. Si no aprendemos a seguir a un hombre, luego no podremos dar todo el potencial que Dios quiere sacar de nosotros. Pero tenemos que primero ser hijos, y Dios nos quiere hacer padres. Dios tiene que levantar una generación de padres. Los padres no se van a equivocar. Los padres no le van a dar cualquier cosa a los hijos. Los padres van a poner lo correcto ante la mesa. Tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, mi fe, mi amor, mi paciencia. Poder tener a un hombre a quien no copiar, porque no se trata de copiar, sino de seguir la doctrina, dice Pablo, la conducta, la fe, el propósito. ¿Tienes a alguien a quien imitar? Sed imitadores de mí, dijo Pablo, como yo de Cristo. ¿Tienes a alguien a quien poder seguir, a quien amar, a quien imitar, para poder pasar al segundo paso? Entonces, entiende lo que es escuchar la voz de Dios. ¿Cómo vamos a poder escuchar la voz de Dios si aprendemos a escucharla aquí en la tierra? ¿Cómo vamos a poder ser conocidos con el Señor si hacemos la voluntad del Padre? Seremos conocidos por Él. ¿Y sabe lo que cuesta seguir a Jesús entonces? No es solamente en mi boca, sino con mis hechos. Los hechos hablan más que 1000 palabras, dice un dicho. Hasta aquí la palabra del Señor. Hasta aquí nos ha enseñado la palabra, la voz del Padre. Hemos presentado Edificando la Iglesia con el profeta Facundo Covesino.